Ellos se rieron cuando ella se casó con un hombre en silla de ruedas, sin saber que era un millonario, la humillación en la escalinata. Miren nada más. La novia trae el vestido más sucio que he visto en mi vida. La voz de Camila cortó el aire como un cuchillo, y de inmediato 20 pares de ojos se giraron hacia Elena. Ella estaba a medio camino de la escalinata de mármol del salón Los Encinos, con el velo enredado entre los dedos temblorosos y el vestido que había costado 3 meses de ahorros, manchado de lodo desde el dobladillo hasta la cintura. Unos minutos antes, al bajar del auto, un charco que nadie le advirtió la había recibido de lleno, empujada, estaba segura, aunque nadie lo confirmaría jamás, por el codo distraído de un mesero que trabajaba curiosamente para la familia de Rodrigo. Rodrigo. Ahí estaba, parado junto a los escalones, impecable en su smoking negro, con Camila del brazo enfundada en un vestido rojo que parecía diseñado para robarse la atención de cualquier cámara. Apuntaban con el dedo, se reían sin disimulo, sin vergüenza, como si la humillación de Elena fuera el espectáculo principal de la noche. «Órale, pobre Elena», dijo Rodrigo, fingiendo lástima con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Se casa con un hombre en silla de ruedas y ni siquiera puede llegar limpia a su propia boda. ¡Qué destino tan cruel! ¿No creen?». Las carcajadas se extendieron como fuego entre los invitados más cercanos a la pareja. Algunos, los que aún conservaban algo de decencia, bajaron la mirada incómodos, pero nadie dijo nada. Nadie nunca decía nada cuando Rodrigo Fuentes decidía humillar a alguien. Su apellido pesaba demasiado en esa ciudad, y su lengua venenosa había hundido carreras enteras con menos esfuerzo del que empleaba ahora. Elena sintió que el calor le subía por el cuello hasta las orejas. Quiso correr, quiso desaparecer entre las columnas del salón y no volver a aparecer jamás. Pero entonces, al final de la escalinata, lo vio. Diego, sentado en su silla de ruedas, con un traje gris impecable que él mismo había insistido en que le ajustaran para la ocasión, la esperaba con una calma que contrastaba brutalmente con el caos de arriba. No se reía, no apartaba la mirada. La observaba a ella, solamente a ella, como si el resto del mundo se hubiera disuelto en niebla. Elena bajó los escalones que le quedaban con las piernas temblando, sintiendo el peso húmedo de la tela contra sus tobillos, el frío de la vergüenza calándole los huesos a pesar del calor de la tarde. Cada paso era un acto de resistencia. Cada paso, una decisión de no darle a Rodrigo la satisfacción de verla derrumbarse. Cuando llegó frente a Diego, él extendió las manos. Ella las tomó sin pensarlo, como quien se aferra a lo único sólido en medio de un naufragio. Las manos de Diego eran fuertes, curtidas, cálidas, manos que habían trabajado, que habían luchado, que no se parecían en nada a las manos suaves y perfumadas de Rodrigo. «Diego», susurró ella con la voz quebrada, sin poder contener las lágrimas que finalmente escapaban. «Perdóname, arruiné todo. Ellos tienen razón, mira cómo llegué, mira cómo...» «Cállate», la interrumpió él, pero no con dureza, sino con una ternura feroz que la tomó por sorpresa. «Mírame a mí, Elena, solo a mí». Ella alzó los ojos, y en la mirada de Diego no había pena, no había lástima, no había ni una sola sombra de la humillación que los rodeaba. Había algo distinto, algo que ardía por debajo de la superficie tranquila, algo que Elena no lograba nombrar todavía. Detrás de ellos, Camila soltó otra risa aguda, deleitándose con el momento. ¡Ay, qué tierno! El pobre inválido consolando a la novia sucia. Deberían hacer una película, de verdad. Sería un éxito de taquilla, dijo, llevándose una copa de champán a los labios sin dejar de sonreír con desprecio. Rodrigo, envalentonado por las risas de su séquito, dio un paso al frente, señalando a Diego con un gesto burlón. «Oye, Diego, entre hombres, dime la verdad. ¿Qué se siente saber que jamás vas a poder darle a Elena la vida que se merece? ¿Que siempre vas a necesitar que alguien te empuje, literal y figurativamente, por el resto de tu vida?» El silencio que siguió fue denso, casi físico. Algunos invitados contuvieron la respiración. Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas, lista para defender a Diego con uñas y dientes, lista para gritarle a Rodrigo todas las verdades que llevaba guardadas desde que él la había dejado plantada, hacía 2 años, por una herencia más grande. Pero Diego no se inmutó, ni siquiera parpadeó.
Soltó las manos de Elena con suavidad, giró su silla ligeramente hacia Rodrigo y esbozó una sonrisa que Elena lo notaría después. Cuando recordara esta escena una y otra vez, no era la sonrisa de un hombre derrotado. Era la sonrisa de alguien que sabe algo que los demás ignoran. «Rodrigo, ¿verdad?», dijo Diego con una voz calmada que, sin embargo, cortó el bullicio como una navaja. «Mira, no tengo ningún problema en que te burles de mí. La gente pequeña necesita sentirse grande a costa de los demás. Lo entiendo, no te lo voy a reprochar. Pero te voy a decir una cosa, y quiero que la recuerdes bien, porque no la voy a repetir». Hizo una pausa. El salón entero parecía haber contenido la respiración. «El día que necesites algo de mí, y créeme, ese día va a llegar más pronto de lo que te imaginas, vas a entender exactamente por qué Elena decidió pasar el resto de su vida a mi lado. Y ese día no vas a estar riendo». Camila soltó una risita nerviosa, tratando de restarle importancia a las palabras de Diego. Pero algo en su tono había cambiado la temperatura del ambiente. Rodrigo frunció el ceño, incómodo por primera vez, aunque trató de disimularlo con una carcajada forzada. «Ay, por favor, no me vengas con amenazas de telenovela barata», dijo, aunque su voz ya no sonaba tan segura como antes. Elena observaba la escena sin entender del todo lo que estaba presenciando. Conocía a Diego desde hacía año y medio, sabía que trabajaba, o al menos eso le había dicho, en consultoría para pequeñas empresas desde su casa, que vivía con modestia en un departamento sencillo en la colonia Doctores, que jamás la llevaba a restaurantes caros, ni le compraba regalos extravagantes. Sabía que era inteligente, gentil, paciente, que la escuchaba como nadie la había escuchado jamás, que la hacía reír incluso en sus peores días desde el accidente que lo dejó en la silla de ruedas hacía 3 años. Pero jamás, ni una sola vez, había visto en él esta seguridad casi imperial, esta certeza absoluta de que el poder en esa habitación, en ese instante, le pertenecía a él. «Vámonos, Diego», dijo ella finalmente, con la voz aún temblorosa pero con una nueva firmeza asomando entre las grietas. «No necesitamos esto. No necesitamos a ninguno de ellos». Diego asintió, tomó su mano de nuevo, y juntos avanzaron hacia el interior del salón, dejando atrás a Rodrigo con el ceño fruncido y a Camila con la sonrisa congelada en el rostro, como si algo en las palabras de Diego hubiera plantado una semilla de duda que ninguna de las dos sabía todavía cómo nombrar. Mientras cruzaban el vestíbulo, lejos ya de las miradas burlonas, Elena se detuvo un instante y apretó la mano de Diego con fuerza. «¿Qué fue eso?», preguntó en voz baja, casi un susurro. «Diego, ¿qué fue lo que le dijiste a Rodrigo? Sonabas... no sé, sonabas como si supieras algo que yo no sé». Diego la miró largamente. En sus ojos oscuros, Elena creyó ver por primera vez un destello de algo parecido al miedo. No miedo a Rodrigo, no miedo a la humillación pública. Miedo a ella, miedo a lo que pudiera pasar cuando finalmente le dijera la verdad. «Elena», dijo él despacio, escogiendo cada palabra con el cuidado de quien camina sobre hielo delgado. «Hay cosas de mi vida que no te he contado, no porque no confíe en ti, sino porque necesitaba saber antes que nada que me ibas a amar por quien soy, no por lo que tengo». El corazón de Elena empezó a latir con fuerza, un tambor errático contra sus costillas. El vestido sucio, la humillación de Rodrigo, las risas de Camila, todo eso de pronto pareció insignificante frente a la gravedad de lo que estaba a punto de escuchar. «Diego, me estás asustando», susurró ella. «¿De qué estás hablando?». Él tomó aire. Y por un segundo, Elena pudo jurar que el aire mismo del vestíbulo se había vuelto más denso, cargado de electricidad, cargado de un secreto a punto de romperse en 1000 pedazos. «Hoy se ríen de mí, porque me ven en esta silla, y creen que eso me define, que eso me limita, que eso es todo lo que soy», dijo Diego con la mandíbula tensa. «Pero, mi amor, tú te vas a casar con un hombre que tiene más poder en esta ciudad del que cualquiera de ellos podría imaginar en sus sueños más ambiciosos». Elena abrió la boca para preguntar más, para exigir respuestas, pero justo en ese momento, un hombre vestido de traje oscuro, con un maletín de piel bajo el brazo, apareció en la entrada del salón, buscando con la mirada entre la multitud hasta que sus ojos se posaron en Diego. «Señor Herrera», dijo el hombre inclinando ligeramente la cabeza en un gesto de respeto casi reverencial. «Disculpe la interrupción, pero necesito su firma de manera urgente. Es sobre la adquisición del edificio en Polanco». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies.
Señor Herrera, repitió ella con un hilo de voz mirando a Diego, como si lo viera por primera vez. Diego, tu apellido es Ramírez. Me lo dijiste tú mismo, el día que nos conocimos en el hospital. Diego Ramírez. El silencio que siguió a esa frase fue el más largo y el más aterrador que Elena había experimentado jamás. ¿Quién es Diego de verdad? Diego Ramírez Herrera, dijo él finalmente, con la voz baja pero firme, mientras el hombre del traje esperaba a una distancia respetuosa, fingiendo no escuchar la conversación. Ramírez es el apellido de mi madre, Herrera es el de mi padre. Cuando te conocí en el hospital, decidí presentarme con el apellido de mi madre porque no quería que supieras quién era mi padre. No todavía. No hasta que estuviera seguro de que me amabas a mí, no a lo que representa ese nombre en esta ciudad. Elena sintió que las piernas le flaqueaban. Se sostuvo del respaldo de la silla de Diego, buscando equilibrio en un mundo que de pronto giraba demasiado rápido. ¿Y quién es tu padre, Diego?, preguntó, aunque una parte de ella, la parte que había crecido escuchando el nombre Herrera en las noticias, en las revistas de sociedad, en las conversaciones de su madre sobre las familias más poderosas de México, ya empezaba a sospechar la respuesta. Mi padre es Ernesto Herrera, dijo Diego, sosteniéndole la mirada sin titubear. Herrera Construcciones, Grupo Herrera Inmobiliario, 32 edificios solo en la Ciudad de México, inversiones en Monterrey, Guadalajara y ahora en Miami. Yo soy su único hijo. Y desde el accidente, desde que quedé en esta silla, soy también el director ejecutivo de toda la operación, aunque casi nadie en los círculos sociales lo sabe, porque llevo 3 años trabajando exclusivamente desde las sombras, evitando cámaras, evitando fiestas, evitando exactamente este tipo de escenas. El asistente, viendo que la conversación tocaba un punto de inflexión, se aclaró la garganta discretamente. Señor Herrera, de verdad lamento la interrupción, pero los abogados de la contraparte están esperando en la línea. Necesitan su decisión antes de las 7. Dame 5 minutos, Fernando, respondió Diego sin apartar los ojos de Elena. Esto es más importante. Fernando asintió y se retiró hacia una esquina del vestíbulo, hablando en voz baja por su teléfono. Elena se dejó caer en una de las sillas cercanas, todavía con el vestido manchado de lodo, todavía con el velo enredado en los dedos, tratando de procesar la avalancha de información que acababa de recibir. Su mente viajó, casi sin permiso, hacia atrás en el tiempo, hasta aquella tarde de lluvia en el Hospital General, año y medio atrás, cuando todo había comenzado. Ella trabajaba entonces como enfermera en el área de rehabilitación, y Diego había llegado como paciente de fisioterapia apenas 6 meses después de su accidente automovilístico. Recordaba su rostro ese primer día, ojeroso, cerrado, hostil hacia el mundo entero, como si la silla de ruedas fuera una jaula que lo consumía por dentro. No hablaba con nadie, rechazaba las terapias, se negaba a comer lo que le llevaban. Fue Elena quien, con paciencia infinita, logró que Diego volviera a sonreír por primera vez desde el accidente. Le llevaba café de contrabando, aunque estuviera prohibido. Le contaba chistes malos que lo hacían rodar los ojos, pero también reír, a pesar suyo. Se quedaba después de su turno, sin cobrar horas extra, simplemente para hacerle compañía cuando notaba que la depresión lo hundía más de lo habitual. Nunca, en esos meses de terapia, Diego había mencionado un solo detalle sobre su familia, su fortuna, su verdadero apellido. Elena asumía que era un hombre de clase media, tal vez con un trabajo modesto de oficina, alguien que luchaba, como ella, por salir adelante mes a mes. ¿Por qué, Diego?, preguntó ella ahora con la voz cargada de una mezcla de dolor y confusión. ¿Por qué me mentiste durante todo este tiempo? Pensé que confiabas en mí, pensé que no teníamos secretos. Elena, escúchame, dijo Diego, acercando su silla un poco más hacia ella, buscando tomar sus manos de nuevo. Antes del accidente yo tenía una novia, se llamaba Valentina. Estuvimos juntos casi 3 años, y durante todo ese tiempo yo creía que me amaba de verdad. Cuando el accidente pasó, cuando los médicos me dijeron que probablemente nunca volvería a caminar, ella vino al hospital, se sentó junto a mi cama y me dijo, con lágrimas de cocodrilo en los ojos, que no podía cargar con un hombre en silla de ruedas por el resto de su vida, que se merecía algo mejor. Que lo sentía mucho, pero que no era el tipo de vida que había imaginado para ella. La voz de Diego se quebró ligeramente al recordar aquello, y Elena sintió que el pecho se le apretaba de dolor por él, por el hombre que había sufrido esa traición en el momento más vulnerable de su vida.
Después de eso, continuó Diego, decidí que si alguna vez volvía a enamorarme, tenía que estar completamente seguro de que la persona me amaba a mí, a Diego, no al heredero de Grupo Herrera. Así que cuando entré al hospital para mi rehabilitación, decidí usar el apellido de mi madre. Le pedí a mi padre que mantuviera en secreto mi identidad ante el personal médico, alegando razones de privacidad y seguridad, algo que él entendió perfectamente, porque en nuestro mundo el secuestro y la extorsión son riesgos reales. «Y entonces me conociste a mí», susurró Elena. «Y entonces te conocí a ti», confirmó Diego, con una sonrisa suave que iluminó por un momento la tensión del momento. «Y tú, Elena, me amaste sin saber absolutamente nada de mi fortuna. Me amaste cuando yo mismo apenas podía tolerarme a mí mismo. Me amaste en los días en que ni siquiera podía vestirme solo, cuando dependía de otros para las cosas más básicas. Eso, para mí, vale más que todo el dinero que mi padre pueda dejarme algún día». Elena sintió las lágrimas rodar de nuevo por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de humillación ni de vergüenza. Eran lágrimas de un amor que de pronto se sentía más profundo y más real de lo que jamás había imaginado. «Pero Diego, ¿por qué no me lo dijiste antes de la boda?», preguntó ella, con un dejo de reproche mezclado con comprensión. «Pudiste habérmelo contado hace meses, cuando me pediste matrimonio. ¿No confiabas en que yo pudiera manejar esta información?». Diego bajó la mirada, avergonzado. «Tenía miedo», admitió. «Miedo de que, al saberlo, algo cambiara entre nosotros. Miedo de que empezaras a verme diferente, de que la dinámica que teníamos, tan simple, tan honesta, se contaminara con todo esto». Hizo un gesto vago hacia Fernando, hacia el vestíbulo elegante, hacia el mundo de poder que lo rodeaba. «Iba a decírtelo esta noche, en la recepción, cuando estuviéramos solos. Tenía todo un discurso preparado, pero Rodrigo se me adelantó con su numerito, y Fernando apareció con la emergencia de los abogados, y todo se salió de control. En ese momento, la puerta principal del salón se abrió de golpe, y la madre de Elena, Guadalupe, entró casi corriendo, con el rostro pálido y los ojos llenos de una preocupación que rayaba en el pánico. «¡Elena! ¡Mija!», exclamó, abrazándola con fuerza, sin importarle el lodo del vestido. «Me acabo de enterar de lo que pasó en la escalinata. Esos malnacidos, ¿cómo se atreven a humillarte así el día de tu boda?». Guadalupe siempre había sido la voz más crítica hacia la relación de Elena con Diego. Desde el principio había cuestionado la decisión de su hija de casarse con un hombre en silla de ruedas, con, según ella entendía, pocos recursos económicos y un futuro incierto. «Mija, el amor no paga las cuentas», le repetía constantemente. «Piensa en tu futuro, en tus hijos, en quién va a cuidar de ti cuando tú también necesites ayuda». «Mamá, hay algo que tienes que saber», dijo Elena, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, sintiendo cómo la vida entera parecía estar reacomodándose ante sus ojos. «Diego no es quien pensábamos que era». Guadalupe frunció el ceño confundida, mirando alternadamente a su hija y a Diego, que permanecía en silencio, observando la escena con una expresión indescifrable. «¿De qué hablas, Elena? ¿Qué pasa?». Fernando, el asistente, eligió ese preciso momento para acercarse de nuevo, con el teléfono todavía en la mano y una expresión de urgencia genuina. «Señor Herrera, disculpe, pero los abogados insisten. Dicen que si no firma la autorización en los próximos 20 minutos, el consorcio de Rodríguez y asociados va a retirar la oferta y venderle el terreno de Polanco a la competencia. Es una pérdida de casi 200 millones de pesos». Guadalupe abrió los ojos como platos, procesando lentamente las palabras que acababa de escuchar. «Señor Herrera, 200 millones de pesos». Su mirada viajó lentamente hacia Diego, hacia la silla de ruedas, hacia el hombre que segundos antes ella consideraba un mal partido para su hija. «¿Herrera?», repitió, con la voz casi inaudible. «¿Cómo? Grupo Herrera. Ernesto Herrera es tú». «Es mi padre, señora Guadalupe», respondió Diego con calma, aunque Elena pudo notar el cansancio en su voz, el peso de tener que confirmar una y otra vez la misma revelación. «Y sí, en este momento soy prácticamente el responsable de todas las operaciones del grupo. Pero por favor, entiendan algo. Nada de esto cambia quién soy. Sigo siendo el mismo Diego que ama a su hija más que a nada en este mundo». El rostro de Guadalupe pasó, en cuestión de segundos, por la incredulidad, la sorpresa y finalmente
algo que a Elena le dolió profundamente reconocer: el cálculo. Vio a su madre calcular, casi automáticamente, todo lo que esta revelación significaba para la familia, para su futuro, para el estatus social que siempre había anhelado. «Bueno, esto lo cambia todo», dijo Guadalupe, con una sonrisa que empezaba a formarse en sus labios, una sonrisa que a Elena le pareció de pronto tan falsa como las risas de Rodrigo y Camila en la escalinata. «Diego, mijo, ¿por qué no nos dijiste esto antes? Hubiéramos organizado una boda mucho más grande, mucho más apropiada para tu posición». «Mamá», interrumpió Elena, con un tono cortante que sorprendió incluso a ella misma. «Basta, por favor, no hagas esto». Diego, sin embargo, levantó una mano en un gesto conciliador, aunque su mirada hacia Guadalupe se había endurecido notablemente. «Señora, aprecio el sentimiento, pero permítame ser claro. La boda que tuvimos hoy, con todo y la humillación de Rodrigo, fue exactamente la boda que quería. Porque fue una boda basada en la verdad de lo que Elena y yo sentíamos el uno por el otro antes de que supieran quién era mi familia. Eso, para mí, no tiene precio». Fernando carraspeó de nuevo, cada vez más nervioso por el tiempo que corría. «Señor Herrera, en verdad necesito su firma». «Ve, Fernando», dijo Diego, sacando finalmente una pluma del bolsillo interno de su saco y firmando un documento que el asistente había mantenido listo todo ese tiempo. «Dile a los abogados que acepten los términos, pero que incluyan la cláusula de protección ambiental que discutimos ayer. No voy a construir sobre terreno protegido, aunque eso signifique perder la oferta». Fernando asintió, tomó el documento y se retiró rápidamente hacia la salida, dejando a Diego, Elena y Guadalupe solos en el vestíbulo, rodeados por el eco distante de la música y las conversaciones que continuaban en el salón principal, ajenas por completo al terremoto que acababa de sacudir sus vidas. Elena observó a Diego firmar aquel documento con una autoridad tan natural, tan fluida, que por un momento sintió que estaba viendo a un desconocido, y sin embargo, cuando él volvió a mirarla, con esa misma calidez de siempre en los ojos, supo que el hombre que amaba seguía siendo exactamente el mismo. «Tenemos que volver a la recepción», dijo Diego finalmente, guardando la pluma. «No podemos dejar que Rodrigo y Camila crean que nos han vencido». Elena asintió, respirando hondo, tratando de recomponer la compostura que la escalinata le había arrebatado. Pero justo cuando se disponían a caminar de regreso hacia el salón, la puerta del vestíbulo se abrió una vez más, y esta vez fue Rodrigo quien entró, con el rostro pálido y una expresión que Elena jamás había visto en él. Miedo genuino. «Diego, quiero decir, señor Herrera», tartamudeó Rodrigo, con la voz completamente distinta a la que había usado en la escalinata. «Necesito hablar con usted. Es urgente. Es sobre mi trabajo en Constructora del Valle». Elena y Diego intercambiaron una mirada cargada de significado. La empresa donde trabajaba Rodrigo, Constructora del Valle, era, según Elena recordaba vagamente de conversaciones anteriores, uno de los principales subcontratistas de Grupo Herrera en la ciudad. El secreto que él guardaba a Rodrigo permanecía de pie en el umbral del vestíbulo, con las manos entrelazadas frente a él, en un gesto casi de súplica, muy distinto al hombre arrogante que segundos antes había humillado a Elena en la escalinata. El maquillaje de la seguridad que solía llevar puesto como una máscara se había desmoronado por completo. «Señor Herrera, permítame explicarle», comenzó Rodrigo, con la voz temblorosa. «Lo que dije allá afuera fue una broma de mal gusto, lo reconozco. Estaba nervioso, había tomado un poco de más, yo no...» «Rodrigo», lo interrumpió Diego, con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. «No estoy interesado en tus disculpas. Lo que dijiste allá afuera reveló exactamente el tipo de persona que eres, y eso no tiene nada que ver con el alcohol ni con los nervios. Dime, ¿cuál es la emergencia con Constructora del Valle?» Rodrigo tragó saliva, mirando de reojo hacia Elena, como si esperara que ella intercediera por él. Elena, sin embargo, cruzó los brazos y no dijo palabra, esperando, con una mezcla de curiosidad y satisfacción que no se molestó en ocultar. «Hay una auditoría», dijo Rodrigo finalmente, bajando la voz. «Grupo Herrera va a auditar todos los contratos de subcontratistas la próxima semana y yo... Bueno,
Yo he estado inflando algunos presupuestos en los últimos 2 años. No es nada grave, todo el mundo lo hace, pero si la auditoría es exhaustiva, podrían encontrar discrepancias que podrían costarme el trabajo. O algo peor. Diego lo observó en silencio durante varios segundos, un silencio que pareció eterno para Rodrigo, quien removía el peso de su cuerpo de un pie al otro, incapaz de sostener la mirada del hombre al que apenas media hora antes había ridiculizado públicamente. «¿Y qué esperas que haga yo al respecto?», preguntó Diego finalmente. Esperaba que tal vez, considerando que ahora somos casi familia, ya sabe, por Elena y todo eso. Rodrigo intentó una sonrisa que no llegó a ninguna parte. Esperaba que pudiera hablar con el equipo de auditoría, suavizar un poco las cosas, darme la oportunidad de corregir los números antes de que... «Detente ahí», dijo Diego levantando una mano. «Primero, Elena y yo no somos casi familia tuya. Ella dejó de tener cualquier relación contigo hace 2 años, cuando decidiste abandonarla por una herencia. Segundo, jamás, en ninguna circunstancia, voy a usar mi posición para encubrir fraude, ni siquiera para salvar el trabajo de alguien que hace media hora se burló públicamente de mi condición física frente a 50 personas. El rostro de Rodrigo se descompuso, pasando de la súplica al pánico genuino. «Diego, por favor, tengo deudas, tengo compromisos. Si pierdo este trabajo, no sé qué voy a...» «Eso debiste pensarlo antes de decidir robar en tus contratos», respondió Diego, sin ninguna emoción en la voz. «Y también debiste pensarlo antes de subirte a esa escalinata a humillar a una mujer que jamás te hizo daño alguno. Ahora, si me disculpas, tengo una recepción a la que atender con mi esposa». Rodrigo, desesperado, dio un paso adelante casi tropezando. «Elena, por favor, ayúdame. Tú me conoces. Sabes que yo no soy así, yo...» «Rodrigo», dijo Elena, con una voz que sorprendió por su firmeza, una firmeza nueva que parecía haber nacido en las últimas horas. «Te conocí durante 5 años, y en esos 5 años aprendí exactamente quién eres. Un hombre que solo valora a las personas por lo que pueden darle. Me dejaste cuando pensaste que yo no tenía suficiente que ofrecerte. Hoy humillaste al hombre que amo porque pensabas que estaba en desventaja. Ahora que descubres que estabas equivocado, de pronto quieres mi ayuda. No. La respuesta es no». Rodrigo abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Finalmente, con los hombros hundidos y la dignidad hecha pedazos, dio media vuelta y salió del vestíbulo, dejando tras de sí un silencio pesado que Elena y Diego compartieron durante largos segundos antes de que él, suavemente, tomara su mano de nuevo. «¿Estás bien?», preguntó Diego. «Estoy...» Elena buscó la palabra correcta. «Estoy en shock, Diego. Todo esto es demasiado. Hace 1 hora era la mujer humillada en la escalinata, y ahora resulta que mi esposo es dueño de media ciudad, y que mi ex prometido le está rogando clemencia. Necesito sentarme un momento». Diego asintió, comprensivo, y juntos se dirigieron hacia una sala privada contigua al vestíbulo, un pequeño salón de espera que el personal del recinto había preparado para los novios. Al cerrar la puerta tras ellos, el bullicio de la fiesta se atenuó considerablemente, dejando solo el silencio íntimo que ambos necesitaban. Elena se sentó en un sofá de terciopelo azul, todavía con el vestido manchado, y se llevó las manos al rostro, respirando profundamente varias veces. Diego acercó su silla hasta quedar frente a ella y esperó paciente, dándole el espacio que necesitaba para procesar. «Cuéntame todo», dijo ella finalmente, apartando las manos del rostro y mirándolo directamente. «Quiero saberlo todo, Diego. No más secretos. Si vamos a construir una vida juntos, necesito entender exactamente quién eres, de dónde vienes, qué es lo que enfrentamos». Diego asintió lentamente, y por primera vez desde que Elena lo conocía, vio en sus ojos una vulnerabilidad completamente desnuda, sin las capas de humor y calma que normalmente usaba como escudo. «Mi padre, Ernesto Herrera, empezó Grupo Herrera hace 35 años, con un solo camión de volteo y un préstamo que casi lo lleva a la ruina», comenzó Diego. «Construyó el imperio ladrillo a ladrillo, literalmente. Yo crecí viendo cómo mi padre trabajaba 18 horas al día, cómo mi madre sostenía la casa mientras él negociaba contratos, cómo poco a poco pasamos de ser una familia de clase media a convertirnos en una de las 10 familias más influyentes en el sector inmobiliario del país». Hizo una pausa, con la mirada perdida en algún punto del pasado.
Desde niño supe que algún día tendría que hacerme cargo de todo esto. Estudié Administración de Empresas en el ITAM, luego una maestría en Wharton, y a los 26 años ya estaba trabajando de tiempo completo en la empresa, aprendiendo cada área del negocio desde adentro. Tenía una vida que, desde fuera, parecía perfecta. Dinero, futuro asegurado, una novia hermosa, Valentina, con quien todo el mundo asumía que me casaría eventualmente. Y entonces llegó el accidente, dijo Elena en voz baja. Y entonces llegó el accidente, confirmó Diego, con la voz cargada de un dolor antiguo. Regresaba de una reunión en Querétaro, manejando de noche, cuando un camión de carga perdió el control en la autopista y se me atravesó. El impacto fue brutal. Pasé 3 semanas en coma, y cuando desperté, los médicos me dijeron que la lesión en mi columna era irreversible. Nunca volvería a caminar. Elena extendió la mano y tomó la de Diego, apretándola con fuerza, ofreciendo el consuelo silencioso que las palabras no podían dar. Los primeros meses fueron los peores de mi vida, continuó él. No solo tuve que aprender a vivir con un cuerpo que ya no respondía como antes, sino que también tuve que enfrentar la traición de Valentina, que me abandonó apenas un mes después del accidente, y la mirada de lástima de todos los que me rodeaban, incluyendo a mi propio padre, quien de pronto empezó a dudar de si yo sería capaz de dirigir la empresa algún día. «Pero lo hiciste», dijo Elena. «Lo estás haciendo. Vi el documento que firmaste. Vi la manera en que Fernando te habla. Vi cómo Rodrigo temblaba frente a ti. Eres exactamente igual de capaz que antes del accidente, Diego». «Más capaz, diría yo», respondió él con una sonrisa amarga. «El accidente me obligó a demostrar mi valor de una manera que jamás había tenido que hacer antes. Cuando desperté del coma, y a pesar del dolor, de la terapia interminable, de la depresión que me consumía, decidí que no iba a permitir que esta silla definiera lo que soy capaz de lograr. Empecé a trabajar desde el hospital, desde mi cama, revisando contratos, tomando decisiones, demostrándole a mi padre y a toda la junta directiva que seguía siendo el mismo hombre capaz de siempre, solo que ahora con una perspectiva distinta sobre lo que realmente importa en la vida». «¿Y ahí fue cuando me conociste?», preguntó Elena. «Ahí fue cuando te conocí», confirmó Diego, y por primera vez desde que había comenzado a contar su historia, una sonrisa genuina, cálida, iluminó su rostro. «Tú entraste a mi habitación de hospital sin saber absolutamente nada de mi apellido, de mi fortuna, de mi historia. Me viste como un hombre deprimido y hostil que se negaba a comer, y decidiste, contra todo pronóstico, que valía la pena luchar por hacerme sonreír de nuevo. Elena, tú me salvaste. No exagero cuando digo esto. Si no hubiera sido por ti, por tu paciencia, por tu terquedad de quedarte a mi lado incluso cuando yo te alejaba a propósito para probarte, probablemente no estaría aquí hoy». Elena sintió que las lágrimas volvían a rodar por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de un amor tan intenso que dolía en el pecho. «Diego, todo esto que me estás contando, entiendo por qué lo ocultaste, entiendo el miedo, la traición de Valentina, todo. Pero necesito preguntarte algo, y necesito que me respondas con total honestidad». «Lo que sea», dijo él. «¿Hay algo más que no me hayas contado? ¿Alguna otra sorpresa esperándome a la vuelta de la esquina?» Diego titubeó por una fracción de segundo, un titubeo tan breve que cualquier otra persona lo hubiera pasado por alto. Pero Elena, que había aprendido a leer cada gesto de su rostro durante el último año y medio, lo notó de inmediato. «Diego», insistió ella, con la voz más firme, «¿qué más hay?» Él suspiró profundamente, y finalmente, con la mirada baja, respondió: «Mi padre no sabe que nos casamos hoy. De hecho, mi padre no sabe que tú existes, Elena, y hay una razón específica por la que he mantenido esto en secreto durante todo este tiempo. Una razón que tiene que ver con algo mucho más complicado que simplemente proteger mi corazón de otra traición». En ese preciso instante, el teléfono de Diego, que descansaba en el bolsillo de su saco, comenzó a vibrar con insistencia. Él lo sacó, miró la pantalla, y su rostro palideció visiblemente. «Es mi padre», dijo, con la voz cargada de tensión. «Está llamando ahora mismo. Y si contesto, Elena, todo lo que hemos construido en privado durante estos meses está a punto de estallar frente a ambos. La venganza que él no quería». El teléfono seguía vibrando en la mano de Diego, insistente, implacable, como un latido acelerado que se negaba a calmarse.
Elena lo observó dudar, con el pulgar suspendido sobre la pantalla, atrapado entre la urgencia de responder y el miedo de lo que esa llamada podría desatar. «Contesta», dijo ella finalmente, apretando su mano libre. «Sea lo que sea, lo enfrentamos juntos. Ya no hay más secretos entre nosotros, ¿recuerdas? Eso fue lo que acordamos hace un momento». Diego asintió, tomó aire y deslizó el dedo por la pantalla para contestar. «Papá», dijo, con una voz que intentaba sonar tranquila, pero que Elena reconoció tensa como una cuerda de guitarra a punto de romperse. «Diego, por fin contestas». La voz de Ernesto Herrera retumbó a través del altavoz, lo suficientemente fuerte para que Elena escuchara cada palabra. «Llevo tratando de localizarte toda la tarde. Fernando me llamó hace media hora hablando de firmas urgentes y de una boda. ¡Una boda, Diego! ¿Me vas a explicar qué está pasando o tengo que enterarme por terceros de que mi propio hijo se casó?» Diego cerró los ojos un instante, como reuniendo fuerzas. «Papá, me casé hoy con Elena. Es la mujer de la que te hablé hace meses. La enfermera que...» «¿La enfermera?», lo interrumpió Ernesto, con un tono que oscilaba entre la incredulidad y algo más filoso, más peligroso. «Diego, hijo, te he dicho 1000 veces que entiendo que quieras vivir tu vida con discreción, que respeto tu necesidad de privacidad después de lo de Valentina. Pero, ¿casarte sin decírmelo? ¿Sin que yo conozca siquiera a la familia de la muchacha? Esto no es como hacemos las cosas en esta familia, y tú lo sabes perfectamente». Elena sintió que el estómago se le encogía al escuchar el tono de Ernesto Herrera. Había algo en su voz, un peso, una autoridad casi tiránica, que le recordó dolorosamente por qué Diego había ocultado su identidad durante tanto tiempo. «Papá, escúchame», dijo Diego, con firmeza creciente. «Elena no es la muchacha, es mi esposa, y me casé con ella precisamente porque quería que fuera una decisión mía, tomada desde el amor, y no desde ningún tipo de cálculo empresarial o social. Sé que esto no es lo que esperabas. Sé que probablemente tenías otros planes para mí, pero esto ya está hecho». Hubo un silencio pesado del otro lado de la línea, un silencio que se extendió tanto que Elena empezó a preguntarse si la llamada se había cortado. «Diego», dijo finalmente Ernesto, con una voz mucho más baja, más calculada. «Necesito que vengas a la casa esta noche. Los dos. Necesito conocer a esta mujer con la que decidiste casarte sin consultarme, y necesitamos hablar sobre algunas cosas urgentes relacionadas con la empresa que no pueden esperar hasta mañana. Papá, es mi noche de bodas. No puedo simplemente...» «Diego», repitió Ernesto, y esta vez su voz cortó el aire con una autoridad que no admitía réplica. «La Junta Directiva se reúne mañana a primera hora para discutir la fusión con Constructora Internacional. Necesito que estés completamente al tanto de los términos antes de esa reunión, y hay ciertos detalles que prefiero discutir en persona. Además, quiero conocer a mi nuera. No es una petición, hijo. Es lo mínimo que le debes a esta familia después de haberte casado a nuestras espaldas». La llamada terminó abruptamente, dejando a Diego con el teléfono todavía en la mano, la mandíbula tensa y una expresión de cansancio profundo dibujada en el rostro. «¿Todo bien?», preguntó Elena, aunque la respuesta ya era evidente en la postura rígida de Diego. «Mi padre quiere que vayamos a la casa esta noche», dijo él guardando el teléfono. «Quiere conocerte, y hay temas de la empresa que necesita discutir conmigo antes de una reunión importante mañana. ¿Estás bien con eso?», preguntó Elena, notando la tensión que no lograba disimular. «Diego, hablas de tu padre como si fuera... no sé, como si te diera miedo enfrentarlo». Diego suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Mi padre es un hombre extraordinario en muchos sentidos, Elena. Construyó todo este imperio desde la nada, y le debo absolutamente todo lo que soy profesionalmente, pero también es un hombre que cree firmemente que el matrimonio, especialmente en nuestra posición, debería ser una decisión estratégica, no solo emocional. Después de lo de Valentina, esperaba que yo aprendiera la lección de elegir con más cuidado, con más cálculo. El hecho de que me haya casado contigo sin su conocimiento, sin ningún tipo de acuerdo prenupcial revisado por sus abogados, sin ninguna investigación previa sobre tu familia, eso va en contra de todo lo que él considera prudente». Elena sintió una punzada de inseguridad atravesarle el pecho. «¿Crees que va a intentar separarnos?». «No lo va a intentar de manera directa», respondió Diego con honestidad brutal.
Mi padre es más sutil que eso, pero sí creo que va a ponerte a prueba, Elena. Va a buscar la manera de determinar si realmente me amas por quien soy, o si, de alguna manera, sabías desde el principio quién era yo y jugaste tus cartas con inteligencia. Diego, eso es absurdo. Yo jamás... Lo sé, la interrumpió él, tomando su rostro entre las manos, con una ternura que contrastaba con la tensión de la conversación. Lo sé perfectamente, mi amor, pero mi padre no te conoce todavía, y va a necesitar tiempo para confiar en ti de la misma manera en que yo confío. Te pido paciencia. Va a ser una noche difícil, pero la vamos a enfrentar juntos. Un golpe suave en la puerta de la sala privada interrumpió el momento. Era Fernando, que asomaba la cabeza con expresión apurada. Señor Herrera, disculpe de nuevo, pero hay algo que necesita ver de inmediato. Es sobre Constructora del Valle. Diego frunció el ceño, intercambiando una mirada con Elena antes de indicarle a Fernando que entrara. El asistente cerró la puerta tras de sí y extendió una tablet hacia Diego, mostrando lo que parecía ser un correo electrónico. Encontré esto revisando los archivos que me pidió analizar la semana pasada, antes de la boda, explicó Fernando. Rodrigo Fuentes no solo ha estado inflando presupuestos, hay evidencia de que ha estado desviando fondos de manera sistemática durante los últimos 18 meses, usando facturas falsas de materiales que nunca se compraron. Estamos hablando de aproximadamente 15 millones de pesos. Elena sintió que se le helaba la sangre. 15 millones de pesos era una cifra que superaba cualquier cosa que pudiera imaginar en su vida cotidiana, y saber que Rodrigo, el hombre que la había humillado hacía apenas una hora, era responsable de un fraude de esa magnitud, resultaba casi surreal. ¿Tienes pruebas sólidas de esto?, preguntó Diego, examinando la tablet con una concentración que Elena reconoció como la misma que él aplicaba a cada decisión importante de su vida. Documentación completa, señor. Facturas, transferencias bancarias, correos electrónicos donde coordina con un proveedor fantasma. Es un caso muy claro de fraude corporativo. Diego permaneció en silencio durante largos segundos, procesando la información, mientras Elena observaba su rostro, buscando alguna pista de lo que estaba pensando. Finalmente él habló. Fernando, prepara toda la documentación para presentarla ante el departamento legal mañana a primera hora. Quiero que se maneje con total apego a la ley, sin favoritismos, sin venganza personal de por medio. Rodrigo debe enfrentar las consecuencias de sus actos como cualquier otro empleado que hubiera cometido el mismo delito, ni más ni menos. Entendido, señor, respondió Fernando, aunque con una expresión que sugería sorpresa ante la moderación de Diego. Y respecto al incidente en la escalinata, varios invitados ya están hablando de eso en redes sociales. Alguien grabó un video que se está compartiendo rápidamente. El corazón de Elena dio un vuelco. La idea de que su humillación pública estuviera ahora circulando en Internet, disponible para que cualquier persona la viera una y otra vez, le resultaba insoportable. No hagas nada respecto a eso todavía, dijo Diego, después de pensarlo un momento. Dejemos que la verdad se revele de manera natural. Rodrigo va a enfrentar las consecuencias legales de su fraude de todas formas, y eso, junto con lo que sea que la gente descubra sobre nuestra historia real, va a poner las cosas en su lugar sin que yo tenga que mover un solo dedo para vengarme de manera pública. Fernando asintió, se despidió y salió de la sala, dejando a Diego y Elena nuevamente solos, aunque el aire entre ellos ahora vibraba con una nueva capa de tensión. «Diego», dijo Elena, después de un momento de silencio, ¿estás seguro de que no quieres hacer nada más respecto a lo que pasó en la escalinata? Quiero decir, entiendo tu filosofía de dejar que la justicia natural haga su trabajo, pero una parte de mí, no te voy a mentir, quiere ver a Rodrigo y a Camila enfrentar consecuencias reales por humillarme frente a todos nuestros invitados. Diego la miró con una expresión de comprensión profunda. Elena, entiendo perfectamente ese deseo. Pero déjame decirte algo que aprendí durante mi recuperación. La venganza calculada, la que se planea con frialdad, termina consumiendo a la persona que la busca tanto como a quien la recibe. Prefiero que la verdad simplemente salga a la luz, que las consecuencias naturales de sus propias acciones los alcancen, y que nosotros nos enfoquemos en construir nuestra vida juntos, sin desperdiciar energía en gente que no merece ni un segundo más de nuestra atención.
Elena asintió, aunque una parte de ella seguía sintiendo el ardor de la humillación reciente. Se levantó del sofá, alisando torpemente el vestido manchado, y miró hacia la puerta que los separaba del bullicio de la recepción. «Creo que deberíamos volver a la fiesta», dijo, «antes de que la gente empiece a preguntarse dónde estamos». Diego asintió, y juntos se dirigieron de nuevo hacia el salón principal. Pero justo cuando estaban a punto de cruzar la puerta, el teléfono de Elena, olvidado dentro de su pequeño bolso de mano, comenzó a sonar con insistencia. Ella lo sacó, y al ver el nombre en la pantalla, sintió que el aire se le atoraba en la garganta. Era Camila. «¿Por qué me estaría llamando Camila?», murmuró Elena, mostrándole la pantalla a Diego, cuyo rostro se ensombreció de inmediato. «Contesta», dijo él con voz baja, «pero ponla en altavoz. Necesito escuchar esto. Chantaje y lealtad». Elena presionó el botón verde con el pulgar tembloroso y activó el altavoz, colocando el teléfono en la palma abierta de su mano, como si fuera un objeto que pudiera explotar en cualquier momento. «¿Camila?», dijo con la voz cuidadosamente neutral. «¿Qué necesitas?». «Elena, cariño, qué gusto que contestaste». La voz de Camila, meliflua y cargada de un falso encanto, se filtró a través del altavoz. «Escucha, sé que las cosas se pusieron un poco tensas allá afuera y quería disculparme, mujer a mujer, ¿sabes? A veces uno dice cosas que no piensa cuando está en un ambiente de fiesta». Elena y Diego intercambiaron una mirada cargada de escepticismo. Ambos sabían que Camila no era mujer de disculparse sin un motivo oculto detrás. «Aprecio la disculpa, Camila», respondió Elena con cautela. «¿Era eso todo lo que necesitabas decirme?». Hubo una pausa breve, casi calculada, del otro lado de la línea. «En realidad no», dijo Camila, y su tono cambió sutilmente, perdiendo la dulzura fingida y ganando un filo más agudo. «Verás, después de que ustedes se metieron a esa sala privada, me quedé platicando con algunos invitados, y resulta que uno de ellos, un abogado que trabaja para el despacho de tu suegro, mencionó accidentalmente quién es realmente Diego. Grupo Herrera. Ernesto Herrera. Todo el paquete completo». El corazón de Elena empezó a latir con fuerza, anticipando hacia dónde se dirigía la conversación. «Y bueno, Elena, tengo que admitir que me sorprendió muchísimo», continuó Camila, con una risa ligera que no lograba disimular el veneno debajo. «Porque, sinceramente, siempre pensé que eras una mujer bastante lista. Sabías, desde el principio, quién era Diego, y simplemente jugaste el papel de la enfermera enamorada e ingenua para asegurarte de que él confiara completamente en ti antes de la boda. Porque si es así, tengo que decir que fue una jugada maestra». «¿Qué estás insinuando, Camila?», preguntó Elena con la voz tensa de furia contenida. «No insinúo nada, cariño. Solo hago preguntas», respondió Camila, con falsa inocencia. «Pero mira, aquí está el asunto. Tengo el video de la escalinata, el de tu vergonzosa caída y tu vestido embarrado de lodo, y también tengo capturas de pantalla de una conversación bastante reveladora que tuve hace unos meses con una amiga en común, donde ella menciona que tú sabías, desde el principio, que Diego tenía dinero de familia, aunque fingías desconocerlo por completo». «Eso es mentira», dijo Elena, sintiendo que la sangre le hervía. «Yo nunca supe nada sobre la fortuna de Diego hasta hace media hora». «Ay, Elena, no te alteres tanto», dijo Camila, con un tono condescendiente que resultaba insoportable. «Mira, no tengo intención de armar un escándalo si no es necesario. Solo necesito un pequeño favor de tu parte, algo sencillo, y toda esta información desaparece para siempre, como si nunca hubiera existido». «¿Qué favor?», preguntó Diego, interviniendo por primera vez en la llamada, con una voz tan fría que Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Del otro lado de la línea hubo un silencio breve, seguramente porque Camila no esperaba que Diego estuviera escuchando la conversación. «Ah, Diego, qué sorpresa», dijo ella, recuperando rápidamente su compostura. «Bueno, ya que estás aquí también, te lo puedo decir directamente. Necesito 500,000 pesos. Rodrigo tiene algunos problemas financieros recientes, deudas de juego, ya sabes cómo son los hombres a veces, y con esa cantidad podríamos resolver todo y desaparecer de sus vidas para siempre. A cambio, jamás mencionaré nada sobre la supuesta doble cara de Elena, y ese video vergonzoso de la escalinata nunca verá la luz en redes sociales de manera más amplificada, digamos». Elena sintió una furia tan pura, tan cegadora, que por un momento no pudo articular palabra.
Diego, sin embargo, permaneció con una calma gélida, observando el teléfono en la mano de Elena como si fuera capaz de ver a través de la pantalla directamente el rostro de Camila. «Camila, escúchame con atención porque no voy a repetir esto», dijo Diego finalmente con una voz que cortaba el aire como acero afilado. «Primero, cualquier cosa que digas sobre Elena sabiendo desde el principio quién soy yo es una mentira que no tiene ninguna base en la realidad. Y cualquier abogado decente puede desmontarla en cuestión de minutos si decides difundirla públicamente, porque contamos con toda la evidencia de nuestra relación desde el primer día, incluyendo registros médicos del hospital donde nos conocimos, mensajes de texto y testigos que pueden confirmar que Elena nunca tuvo acceso a información sobre mi identidad real hasta hace exactamente 40 minutos. Camila permaneció en silencio, evidentemente descolocada por la firmeza de la respuesta. «Segundo», continuó Diego, «sobre ese video de la escalinata, adelante, difúndelo si quieres. Lo único que va a lograr es exponerte a ti y a Rodrigo como las personas crueles y clasistas que humillaron públicamente a una mujer inocente el día de su boda, mientras yo, el pobre inválido al que se burlaron, resulto ser el director ejecutivo de una de las empresas más grandes de este país. Créeme, el contraste no va a favorecerte en absoluto. Diego, no seas ridículo. Tú no querrías ese tipo de exposición pública. Siempre has evitado los reflectores», intentó Camila, aunque su voz ya empezaba a temblar ligeramente. «Tienes razón. Normalmente evito los reflectores», admitió Diego. «Pero por proteger a mi esposa, estoy dispuesto a hacer una excepción. Y tercero, y esto es lo más importante que necesitas escuchar en este momento, Rodrigo ya no tiene trabajo en Constructora del Valle. Descubrimos evidencia de fraude sistemático por 15 millones de pesos, y esa documentación ya está en manos de nuestro departamento legal. Así que, en lugar de estar aquí chantajeándonos por 500,000 pesos, te sugiero que uses ese tiempo para conseguir un buen abogado penalista, porque Rodrigo va a necesitarlo muy pronto». El silencio que siguió a esa revelación fue tan absoluto que Elena pudo escuchar, incluso a través del teléfono, la respiración entrecortada de Camila al otro lado de la línea. «¿Qué?», dijo finalmente Camila, con la voz reducida a un susurro asustado. «Eso no puede ser cierto. Rodrigo jamás haría algo así. Él es un ladrón, Camila», interrumpió Diego, sin ninguna piedad en la voz. «Y en las próximas horas vas a descubrir exactamente qué tipo de hombre elegiste cuando decidiste que valía la pena traicionar y humillar a otras personas para conseguir lo que querías. Ahora, si me disculpas, tengo una recepción de bodas a la que atender. No vuelvas a llamar a este número». Diego hizo una seña con la cabeza y Elena, con manos temblorosas, pero con una sensación de justicia recorriéndole el pecho, colgó la llamada sin darle a Camila oportunidad de responder. Durante varios segundos, ninguno de los dos dijo nada. Elena sentía el corazón latiéndole con fuerza, una mezcla de adrenalina, furia residual y algo parecido al alivio de haber presenciado finalmente que la verdad empezaba a inclinar la balanza a su favor. «Diego», dijo ella finalmente, con la voz todavía temblorosa, «gracias por defenderme así, por no dudar ni un segundo de mí». «Elena, mírame», dijo él, tomando su rostro entre las manos con una delicadeza que contrastaba brutalmente con la dureza que acababa de mostrar hacia Camila. «Jamás, en ningún momento voy a dudar de tu integridad. Te conozco desde hace 1 año y medio. Te he visto en tus mejores y peores momentos. Te he visto cuidar de mí cuando ni siquiera te pagaban por hacerlo. Te he visto llorar por pacientes que perdiste en el hospital como si fueran de tu propia familia. Sé exactamente quién eres, y ninguna mentira de Camila va a cambiar eso». Elena sintió que las lágrimas volvían a acumularse en sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de gratitud profunda, de sentirse verdaderamente vista y protegida por primera vez en mucho tiempo. Un golpe suave en la puerta interrumpió el momento. Era Guadalupe, la madre de Elena, con el rostro pálido y una expresión de urgencia genuina. «Elena, mija, necesito hablar contigo un momento», dijo entrando sin esperar respuesta. «A solas, si es posible». Diego asintió, comprensivo, y se retiró discretamente hacia la puerta, dándoles privacidad, aunque Elena pudo notar la tensión en sus hombros al salir, como si presintiera que la conversación no traería buenas noticias. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Elena una vez que estuvieron solas.
Guadalupe se sentó junto a ella en el sofá, tomándole las manos con una expresión que mezclaba preocupación genuina con algo más difícil de identificar. Elena, tengo que decirte algo, y quiero que me escuches sin juzgarme antes de que termine, comenzó Guadalupe con la voz cargada de nerviosismo. Hace un momento, mientras estaba en el vestíbulo, escuché una conversación entre dos invitados, amigos de la familia Herrera, hablando sobre la razón exacta por la que Diego decidió mantener su identidad en secreto durante todo este tiempo. Y no es solo por lo que pasó con Valentina, mija. Hay algo más, algo relacionado con un compromiso arreglado que su padre había planeado para él antes del accidente, con la hija de un socio importante de la empresa. Y según lo que escuché, ese compromiso, técnicamente, nunca se canceló de manera formal. La verdad explota. Elena sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies por segunda vez esa noche. ¿Un compromiso arreglado?, repitió con la voz apenas audible. Mamá, ¿de qué estás hablando? Diego jamás mencionó nada sobre... Escuché claramente, mija, insistió Guadalupe, apretando las manos de su hija con una urgencia que rayaba en el pánico. Los dos hombres hablaban de una tal Fernanda Salcedo, hija de Roberto Salcedo, socio histórico de Grupo Herrera. Decían que Ernesto Herrera había planeado ese matrimonio desde hace años, incluso antes del accidente de Diego, como una manera de consolidar una alianza empresarial entre las dos familias, y que, técnicamente, en papel, ese compromiso nunca se disolvió de forma oficial. Elena sintió que el pecho se le cerraba, el aire faltándole de golpe. Todo lo que había vivido en la última hora, la humillación, la revelación de la fortuna de Diego, el chantaje de Camila, la amenaza de Rodrigo, de pronto, pareció insignificante comparado con esta nueva sombra que se cernía sobre su matrimonio recién estrenado. «Tengo que hablar con Diego», dijo Elena, poniéndose de pie con las piernas todavía temblorosas. «Ahora mismo». Salió de la sala privada casi corriendo, con Guadalupe siguiéndola de cerca, y encontró a Diego esperando justo afuera, apoyado contra la pared junto a su silla, revisando algo en su teléfono con el ceño fruncido. Al verla salir con esa expresión de pánico contenido, guardó el teléfono de inmediato. «Elena, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» «Diego, ¿quién es Fernanda Salcedo?», preguntó ella, sin rodeos, con la voz temblando de una mezcla de miedo y furia anticipada. El rostro de Diego se transformó instantáneamente. La sorpresa, seguida de un destello de algo que Elena identificó, con el corazón hundiéndosele, como culpa. «¿Dónde escuchaste ese nombre?», preguntó él con cautela. «Eso no importa ahora», respondió Elena, cruzando los brazos. «Contéstame, ¿quién es ella? ¿Y por qué mi madre acaba de escuchar a dos invitados hablando sobre un compromiso arreglado entre ustedes que, según dicen, nunca se disolvió oficialmente?» Diego cerró los ojos brevemente, como si hubiera estado temiendo este momento durante mucho tiempo y finalmente hubiera llegado. «Fernanda es la hija de Roberto Salcedo, uno de los socios más antiguos de mi padre», comenzó con la voz cargada de cansancio. «Es verdad que, hace años, antes del accidente, nuestros padres hablaron informalmente sobre la posibilidad de que Fernanda y yo eventualmente nos casáramos, como una manera de fortalecer la relación comercial entre las dos familias. Pero, Elena, eso fue solo eso, una conversación informal entre nuestros padres, algo que ni Fernanda ni yo tomamos jamás en serio. Ella y yo nos conocemos desde niños, es casi como una hermana para mí. Jamás hubo ningún tipo de compromiso romántico entre nosotros, ni antes ni después del accidente. Entonces, ¿por qué la gente sigue hablando de esto como si fuera un asunto pendiente?», preguntó Elena, sin lograr calmar del todo la tormenta que sentía en el pecho. «Porque mi padre nunca dejó de aferrarse a esa idea», admitió Diego con un suspiro cargado de frustración. «Después del accidente, cuando yo estaba en mi peor momento, mi padre empezó a insinuar de nuevo la posibilidad de ese matrimonio, argumentando que Fernanda, a diferencia de Valentina, jamás me abandonaría por mi condición, porque entendería el valor real de una alianza familiar por encima de cualquier consideración física. Yo le dejé clarísimo, en múltiples ocasiones, que jamás me casaría con alguien solo por conveniencia empresarial. Pero mi padre, terco como es, nunca formalizó por escrito la cancelación de esa posibilidad, porque en el fondo siempre esperó que yo cambiara de opinión. Elena sintió que una parte de la tensión en su pecho se aflojaba ligeramente, aunque la inquietud no desaparecía por completo.
Diego, tu padre me llamó nuera hace un rato de una manera muy fría, de casi calculadora, dijo ella. ¿Crees que va a intentar usar esto, el hecho de que ese compromiso técnicamente nunca se canceló formalmente, para presionarte a anular nuestro matrimonio? Diego tomó las manos de Elena entre las suyas, sosteniéndole la mirada con una intensidad que no dejaba lugar a dudas sobre la sinceridad de sus palabras. Elena, escúchame con toda la claridad que pueda darte. No existe ningún poder en este mundo, ni mi padre, ni Grupo Herrera, ni ninguna alianza empresarial que pueda hacerme anular mi matrimonio contigo. Te amo a ti, elegí casarme contigo, y esta noche, cuando lleguemos a la casa de mi padre, voy a dejarle absolutamente claro que ese tema queda cerrado de una vez por todas. En ese preciso instante, un murmullo creciente comenzó a extenderse desde el salón principal. Un rumor de voces que subía de tono, mezclado con el sonido de teléfonos celulares siendo levantados, y pantallas iluminándose en la penumbra del atardecer que ya caía sobre el jardín del recinto. Fernando apareció corriendo desde el fondo del pasillo, con el rostro pálido y el teléfono en la mano. «Señor Herrera, tiene que ver esto de inmediato», dijo, extendiendo el dispositivo hacia Diego. «El video de la escalinata. Alguien lo subió con un texto explicando quién es usted realmente. Se está volviendo viral en este momento, y los comentarios están destrozando a la señorita Camila y al señor Rodrigo». Diego tomó el teléfono y observó la pantalla, donde el video, ya con más de 200.000 reproducciones en apenas una hora, mostraba con crudeza la escena completa, la caída de Elena, las risas burlonas de Rodrigo y Camila, y luego, en la parte final que alguien había grabado sin que ellos lo notaran, la conversación en la que Diego revelaba con calma devastadora su verdadera identidad. Los comentarios se acumulaban a una velocidad vertiginosa, la mayoría condenando ferozmente a Rodrigo y Camila por su crueldad, celebrando la dignidad con la que Diego había manejado la situación y compartiendo la publicación con hashtags que ya empezaban a posicionarse como tendencia local. «Esto no lo planeamos nosotros», dijo Diego, devolviendo el teléfono a Fernando con una expresión indescifrable. «Alguien más lo grabó y lo subió sin nuestro consentimiento». «Con todo respeto, señor, no importa quién lo subió», respondió Fernando. «Lo que importa es que en este momento la reputación de Rodrigo y Camila está siendo destruida públicamente, y probablemente en las próximas horas empiecen a llegar consecuencias mucho más serias, especialmente considerando la documentación del fraude que ya está en manos del departamento legal». Elena sintió una mezcla extraña de emociones. Satisfacción por ver que la justicia, de alguna manera, encontraba su camino sin que ella o Diego tuvieran que mover un dedo, pero también una punzada de preocupación por la magnitud de la exposición pública que ahora los rodeaba a ambos. «Diego, esto va a complicar las cosas con tu padre», dijo ella en voz baja. «Si él se entera de que nuestra boda, y por extensión tu identidad, se está volviendo un espectáculo viral en redes sociales, antes de que ustedes dos hayan podido hablar en privado sobre todo esto», como si sus palabras hubieran invocado exactamente lo que temía. El teléfono de Diego volvió a sonar en ese momento, con el nombre de papá, iluminando la pantalla por segunda vez esa noche. Diego intercambió una mirada cargada de tensión con Elena antes de contestar. «Papá, escucha, ¿puedo explicar?» «Diego». La voz de Ernesto Herrera sonaba distinta esta vez, más grave, cargada de una furia contenida que resultaba mucho más aterradora que cualquier grito. «Acabo de ver un video circulando en internet donde mi hijo, el director ejecutivo de Grupo Herrera, es humillado públicamente en la escalinata de un salón de eventos, frente a decenas de personas, mientras su esposa recién casada llora cubierta de lodo. ¿Te importaría explicarme exactamente qué tipo de circo estás permitiendo que salpique el nombre de nuestra familia justo el día antes de la reunión más importante de fusión empresarial de nuestra historia?» Diego cerró los ojos, y Elena pudo ver, con el corazón encogido, cómo la tensión recorría cada músculo de su cuerpo. «Papá, ven a la recepción», dijo Diego finalmente, con una decisión repentina que sorprendió incluso a Elena. «Ven ahora mismo. Es hora de que conozcas a Elena en persona, y es hora de que aclaremos, de una vez por todas, absolutamente todo lo que está pasando esta noche». Hubo un silencio del otro lado de la línea, un silencio que se extendió lo suficiente para que Elena sintiera que el corazón se le detenía en el pecho.
Estoy a 15 minutos de distancia, dijo finalmente Ernesto, con una voz fría como el acero. Espérenme ahí. Y Diego, más te vale tener una explicación satisfactoria para todo este desastre, porque en este momento el futuro de la fusión con Constructora Internacional y con ello el futuro de miles de empleos en esta empresa dependen de la imagen pública que proyectemos en las próximas 24 horas. La llamada terminó, y Diego se quedó mirando el teléfono en su mano durante varios segundos antes de alzar la vista hacia Elena, con una expresión que mezclaba determinación y un miedo genuino que ella rara vez había visto en él. «Mi padre viene para acá», dijo. Y por la forma en que sonaba Elena, esta noche va a definir mucho más que solo si él te acepta o no. Va a definir si finalmente logro que entienda que ya no soy el hijo que puede controlar a su antojo y que estoy dispuesto a arriesgarlo todo, incluyendo mi posición en la empresa, con tal de protegerte a ti. El confronto final. Los 15 minutos que Elena y Diego esperaron la llegada de Ernesto Herrera fueron sin duda los más largos de toda la velada. Regresaron al salón principal, donde los invitados, ya enterados del escándalo viral que circulaba en Internet, los observaban con una mezcla de curiosidad, admiración y, en algunos casos, vergüenza propia por no haber intervenido durante la humillación en la escalinata. Rodrigo y Camila habían desaparecido por completo del lugar, seguramente huyendo de las miradas acusadoras y de los mensajes que, según Fernando le informó a Diego en voz baja, ya empezaban a llegar desde el despacho legal de Grupo Herrera, formalizando la denuncia por fraude contra Rodrigo. Elena permanecía junto a Diego, con la mano firmemente entrelazada con la suya, sintiendo el peso de decenas de miradas sobre ella, pero decidida, por primera vez en toda la noche, a sostener la cabeza en alto, sin importar el vestido manchado, sin importar el cansancio, sin importar el miedo latente ante la inminente llegada de su suegro. La puerta principal del salón se abrió con un movimiento firme y decidido, y Ernesto Herrera entró, un hombre alto, de cabello completamente cano peinado hacia atrás, con un traje impecable que gritaba poder desde cada costura. Su presencia, incluso sin decir una sola palabra, silenció instantáneamente el murmullo de los invitados cercanos, quienes reconocían de inmediato al patriarca de una de las familias más influyentes del país. Caminó directamente hacia Diego y Elena, con Fernando siguiéndolo un par de pasos atrás, evidentemente nervioso por la tensión que se respiraba en el ambiente. «Diego», dijo Ernesto, deteniéndose frente a su hijo con una expresión imposible de descifrar. «Y supongo que esta es Elena». «Papá, ella es Elena, mi esposa», dijo Diego con firmeza, apretando la mano de Elena en un gesto de apoyo. «Elena, él es mi padre, Ernesto Herrera». Elena extendió la mano, con el pulso acelerado pero la voz firme. «Es un honor conocerlo, señor Herrera. Lamento que las circunstancias no sean las mejores». Ernesto observó la mano extendida durante un instante que se sintió eterno antes de estrecharla, con un apretón firme pero frío, evaluándola con la mirada de quien ha pasado toda una vida negociando contratos multimillonarios y detectando mentiras a kilómetros de distancia. «Señorita, o debería decir señora Herrera ahora», dijo Ernesto con un tono cuidadosamente neutral. «He visto el video que circula en Internet. He visto cómo mi hijo fue humillado públicamente por gente que, según entiendo, formaba parte de su círculo social anterior. Y ahora me entero de que se casaron sin que yo tuviera la menor idea de que esta relación siquiera existía. Necesito entender con toda honestidad, ¿usted sabía quién era Diego antes de casarse con él?» «No, señor», respondió Elena sin titubear, sosteniendo la mirada de su suegro con una dignidad que parecía sorprenderlo. «Conocí a Diego hace año y medio, en el Hospital General, donde yo trabajaba como enfermera en el área de rehabilitación. En ese momento, él se presentó con el apellido de su madre, y yo no tenía absolutamente ninguna idea de que era el hijo de Ernesto Herrera, hasta hace poco más de una hora, cuando su asistente Fernando llegó buscando su firma para un documento de la empresa». Ernesto frunció ligeramente el ceño, procesando la respuesta, y luego dirigió su mirada hacia Diego. «¿Es esto cierto, hijo?» «Completamente cierto, papá», confirmó Diego, «y quiero que sepas que fue una decisión completamente mía, ocultar mi identidad. Después de lo que pasó con Valentina, necesitaba estar absolutamente seguro de que la próxima persona que entrara en mi vida me amara por quien soy, no por lo que represento».
Ernesto guardó silencio durante largos segundos, con la mandíbula tensa, mientras su mirada viajaba entre Diego y Elena, evaluando, calculando como si estuviera revisando los términos de una negociación empresarial de alto riesgo. «Diego, sabes perfectamente la posición en la que nos coloca esto», dijo finalmente, con voz baja pero cargada de gravedad. «Mañana tenemos la reunión más importante de nuestra historia con Constructora Internacional. La fusión depende, en gran parte, de la percepción de estabilidad y solidez que proyectemos como familia empresarial. Y en este momento, gracias a este escándalo viral, la prensa financiera va a estar hablando de nosotros durante días, especulando sobre tu matrimonio secreto, sobre la humillación pública que sufriste, sobre absolutamente todo. Papá, entiendo tu preocupación», dijo Diego con una calma que Elena admiró profundamente, considerando la presión evidente que sentía. «Pero permíteme decirte algo con total honestidad. Llevo 3 años demostrando, con resultados concretos, que soy capaz de dirigir esta empresa, incluso desde una silla de ruedas. He cerrado contratos que tú mismo dudabas que pudiéramos conseguir. He mantenido la rentabilidad de Grupo Herrera durante uno de los periodos económicos más difíciles de la última década. Y ahora, en lugar de preocuparte por la fusión, te pido que te preocupes por conocer a la mujer que estuvo a mi lado en los momentos más oscuros de mi vida, cuando ni siquiera yo mismo podía tolerarme, sin pedir absolutamente nada a cambio». La voz de Diego se quebró ligeramente en la última frase, y Elena sintió que las lágrimas volvían a acumularse en sus ojos, esta vez por la vulnerabilidad genuina que su esposo mostraba frente a su padre, algo que sospechaba no sucedía con frecuencia. Ernesto pareció, por primera vez desde su llegada, perder parte de su compostura fría y calculadora. Sus ojos, tan parecidos a los de Diego, se suavizaron ligeramente. «Diego, yo...» comenzó, pero se detuvo, como si las palabras se le atoraran en la garganta. En ese momento, Fernando se acercó apresuradamente, con el teléfono en la mano y una expresión de urgencia renovada. «Disculpen la interrupción, pero acaba de llegar información crítica», dijo, dirigiéndose principalmente a Ernesto. «El despacho legal confirmó que Rodrigo Fuentes fue arrestado hace 20 minutos, acusado formalmente de fraude corporativo contra Constructora del Valle. Pero eso no es todo. Los investigadores encontraron evidencia de que Camila Vega, su pareja, estaba al tanto del esquema de fraude y participó activamente ayudándolo a lavar parte del dinero desviado a través de una cuenta a nombre de ella». Un murmullo de sorpresa recorrió a los invitados más cercanos que alcanzaron a escuchar la noticia, y Elena sintió una oleada de emociones contradictorias. Alivio de que la justicia finalmente alcanzara a quienes tanto daño le habían causado, pero también una punzada de tristeza al pensar en la magnitud de la caída que ambos estaban a punto de enfrentar. «Además», continuó Fernando bajando la voz, «parece que Camila intentó extorsionar a la señora Elena hace apenas una hora, exigiendo dinero a cambio de silencio sobre información falsa. Tenemos la llamada grabada, ya que el sistema telefónico corporativo del señor Herrera graba automáticamente las llamadas relacionadas con posibles amenazas legales». Ernesto escuchó todo esto con una expresión que fue transformándose gradualmente, desde la sorpresa inicial hasta algo que se asemejaba, sorprendentemente, al respeto genuino, mientras dirigía su mirada hacia Elena con una nueva consideración. «Señora Herrera», dijo Ernesto finalmente, usando por primera vez el apellido familiar al dirigirse a ella, «permítame disculparme por mi actitud inicial. Estaba tan preocupado por la imagen pública de la empresa que no consideré adecuadamente lo que usted ha enfrentado esta noche. Ser extorsionada, humillada públicamente, y aún así mantenerse con la dignidad que veo frente a mí en este momento, dice mucho sobre su carácter». «Gracias, señor Herrera», respondió Elena, sintiendo que un peso enorme empezaba a levantarse de sus hombros. «Solo quiero que sepa que amo a su hijo, no por lo que representa su apellido, sino por el hombre extraordinario que es, silla de ruedas o no, fortuna o no. Eso nunca va a cambiar». Ernesto asintió lentamente, y luego, con un gesto que sorprendió a todos los presentes, incluyendo a Diego, extendió la mano hacia Elena una segunda vez, pero esta vez con una calidez genuina que reemplazaba por completo la frialdad inicial. «Entonces, bienvenida a la familia, Elena», dijo,
Y Diego, hijo, respecto a la reunión de mañana, olvida mis palabras anteriores. Vamos a presentarnos ante Constructora Internacional exactamente como somos. Una familia que enfrenta la adversidad con dignidad, que no tolera el fraude ni la crueldad, y que valora el amor genuino por encima de cualquier alianza calculada. Creo que eso, en realidad, va a fortalecer nuestra posición, no debilitarla. Diego, visiblemente emocionado, tomó la mano de su padre en un apretón que se sentía como el inicio de una nueva relación entre ambos, más honesta, más profunda que la que habían tenido durante años. «Hay algo más que necesito decirte, papá», dijo Diego, con una sonrisa que combinaba alivio y una nueva determinación. «Esta noche, frente a todos los invitados que quedan aquí y frente a ti, quiero repetir mis votos con Elena. La boda de hoy estuvo marcada por la humillación y las mentiras de otros. Quiero que el recuerdo que quede grabado en nuestra memoria y en la de todos los presentes sea uno de amor verdadero, no de vergüenza». Elena sintió que el corazón se le llenaba de una emoción tan intensa que apenas podía contener las lágrimas. Diego se giró hacia ella, tomando ambas manos entre las suyas, y frente a su padre, frente a Fernando, frente a los invitados que permanecían expectantes, comenzó a hablar con una voz cargada de una sinceridad que silenció por completo el salón entero. «Elena, hace una hora te vi bajar esa escalinata cubierta de lodo, humillada por gente que jamás mereció tu amistad, y en ese momento supe, con una certeza absoluta, que había elegido a la mujer correcta para pasar el resto de mi vida», dijo Diego con la voz temblando ligeramente. «No importa cuántas veces el mundo intente derribarte, tú te levantas con una dignidad que pocas personas poseen. Prometo, frente a mi padre, frente a todos los presentes y frente a Dios, amarte, respetarte y honrarte por el resto de mi vida, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, exactamente como lo prometimos hoy en el altar, pero esta vez con la verdad completa entre nosotros». El casamiento verdadero. El Salón Los Encinos, que apenas 2 horas antes había sido testigo de la humillación más grande que Elena hubiera experimentado jamás, se transformaba ahora, lentamente, en el escenario de algo completamente distinto, un renacimiento. Fernando, con una eficiencia que Elena empezaba a admirar profundamente, se movía entre el personal del recinto, coordinando los últimos detalles. Las luces del jardín trasero, donde originalmente se había planeado una pequeña ceremonia simbólica para después de la recepción, ahora se encendían una por una, formando un camino dorado entre las columnas de piedra y los arreglos florales de gardenias blancas que habían sobrevivido, milagrosamente intactos, al caos de la tarde. «Diego, no puedo creer que esto esté pasando», susurró Elena, mientras una de las asistentes del salón le ayudaba a cambiar su vestido manchado por uno de repuesto que, coincidentemente, la organizadora de bodas había llevado por precaución. Era más sencillo que el original, sin los detalles elaborados de encaje que Elena había elegido meses atrás, pero en ese momento, con el peso simbólico de todo lo vivido esa noche, le pareció el vestido más hermoso que jamás hubiera usado. «Créelo, mi amor», respondió Diego, esperándola justo afuera del pequeño salón de vestidores, con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Porque te lo mereces. Merecemos cerrar este día no con el recuerdo de la crueldad de otros, sino con la certeza de nuestro amor, celebrado frente a las personas que realmente importan». Guadalupe, quien apenas unas horas antes había mostrado una preocupante fascinación por la recién descubierta fortuna de Diego, se acercó a Elena con los ojos llenos de lágrimas genuinas, muy distintas del cálculo que Elena había detectado anteriormente. «Mija, perdóname por cómo actué cuando nos enteramos de quién era Diego», dijo Guadalupe, tomando las manos de su hija con una humildad renovada. «Me dejé llevar por el asombro, por pensar en lo que esto significaría para nuestra familia, y olvidé lo más importante, que tú ya lo amabas antes de saber cualquier cosa sobre su dinero. Eso es lo que realmente importa, y estoy profundamente orgullosa de la mujer en la que te has convertido esta noche». «Gracias, mamá», respondió Elena, abrazándola con fuerza, sintiendo que las últimas grietas de tensión entre ambas empezaban a sanar. Cuando finalmente todo estuvo listo, los invitados que habían permanecido, un número considerablemente menor que los que originalmente habían asistido a la boda,
ya que muchos de los amigos cercanos de Rodrigo y Camila habían optado por retirarse discretamente después del escándalo, pero compuesto ahora por quienes realmente apreciaban a Elena y Diego, se reunieron en el jardín, formando dos hileras junto al camino de luces doradas. Elena caminó del brazo de su madre, esta vez sin ningún accidente, sin ningún empujón malintencionado, sintiendo la brisa nocturna acariciarle el rostro y el perfume de las gardenias, envolviéndola en una calma que contrastaba dramáticamente con el caos de horas antes. Al final del camino, Diego la esperaba, esta vez no en su silla habitual de uso diario, sino en una silla eléctrica más moderna que Fernando había conseguido traer especialmente, equipada con un sistema que le permitía a Diego incorporarse parcialmente con apoyo, algo que Elena no sabía que era posible hasta ese momento. «Diego, ¿qué es esto?», preguntó ella con la voz quebrada de emoción al ver a su esposo elevarse lentamente, sostenido por el respaldo mecánico y por un bastón de apoyo en cada mano, hasta quedar de pie, con las piernas temblando ligeramente, pero sosteniendo su propio peso por primera vez en 3 años. «Es algo que he estado trabajando en secreto durante los últimos 8 meses», explicó Diego, con la respiración un poco entrecortada por el esfuerzo, pero con una sonrisa radiante. «Terapia experimental, ejercicios intensivos, un equipo médico especializado que mi padre contrató sin que yo se lo pidiera, después de años de negarme a intentarlo porque no quería depositar falsas esperanzas. No puedo caminar de manera independiente todavía, y tal vez nunca pueda hacerlo completamente, pero quería, más que cualquier otra cosa en este mundo, poder ponerme de pie frente a ti en el momento en que renovamos nuestros votos». Elena sintió que las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, sin ningún intento de contenerlas, mientras se acercaba a él y tomaba sus manos, sintiendo el temblor del esfuerzo físico combinado con la emoción del momento. «No necesitabas hacer esto para demostrarme nada, Diego», susurró ella. «Te amo exactamente igual, de pie o sentado, con fortuna o sin ella. Siempre te he amado por quien eres, no por lo que puedes o no puedes hacer». «Lo sé, mi amor», respondió Diego, con la voz cargada de emoción. «Y por eso mismo lo hice, no para demostrarte nada, sino porque quería por mí mismo, por primera vez en 3 años, ponerme de pie ante la mujer que me devolvió las ganas de vivir». El sacerdote que Fernando había logrado localizar y convencer de oficiar una breve ceremonia de renovación de votos, esperaba pacientemente junto a ellos, observando la escena con una sonrisa comprensiva. Ernesto Herrera, sentado en la primera fila junto a Guadalupe, observaba a su hijo con una expresión de orgullo tan profunda que Elena pudo notarla incluso desde la distancia, una mirada completamente distinta a la frialdad calculadora con la que había llegado apenas 1 hora antes. «Estamos reunidos aquí esta noche», comenzó el sacerdote, con voz serena, «para presenciar algo verdaderamente extraordinario, la renovación de votos entre 2 personas que, a pesar de las pruebas más difíciles que la vida pudo haberles presentado en un solo día, eligieron reafirmar su compromiso el uno con el otro, no por obligación, sino por amor puro y genuino». Diego, sosteniéndose con esfuerzo visible pero determinado, miró a Elena directamente a los ojos. «Elena Martínez, hoy, hace apenas unas horas, el mundo intentó humillarte. Intentó hacerte sentir pequeña, indigna, insuficiente», dijo con la voz firme a pesar del cansancio físico. «Pero tú te levantaste, con más dignidad y gracia de la que la mayoría de las personas podrían reunir en toda una vida. Prometo, desde hoy y para siempre, ser tu refugio contra cualquier crueldad que el mundo pueda intentar lanzarte, ser tu compañero en cada batalla, tu celebración en cada victoria, y tu mano firme en cada momento de duda. Te amo, no por lo que puedas darme, sino por quien eres, la mujer más valiente, más gentil y más extraordinaria que jamás he conocido». Elena, con la voz quebrada de emoción, pero sin dejar que las lágrimas le impidieran hablar, respondió: «Diego Herrera, hace 1 año y medio entré a una habitación de hospital y encontré a un hombre que había perdido la esperanza, que se había convencido de que su vida ya no tenía valor porque su cuerpo había cambiado. Y descubrí, poco a poco, al hombre más fuerte, más inteligente y más amoroso que jamás había conocido, escondido detrás de ese dolor temporal. Hoy, después de descubrir quién eres realmente, después de enfrentar juntos la crueldad de personas que nunca merecieron nuestra atención, te prometo amarte exactamente como te amé desde el primer día,
sin condiciones, sin cálculos, sin importar lo que el destino nos ponga por delante. Eres mi hogar, Diego, y lo serás siempre. El sacerdote, visiblemente conmovido, pronunció las palabras finales que sellaron nuevamente su unión, esta vez sin sombra de humillación, sin mentiras ocultas, sin secretos pendientes de revelar. Cuando Diego, con el último esfuerzo de sus fuerzas, se inclinó levemente para besar a Elena, todo el jardín estalló en aplausos, muchos de los invitados con lágrimas visibles en sus propios rostros, conmovidos por la autenticidad del momento que acababan de presenciar. Ernesto Herrera se puso de pie, aplaudiendo con más entusiasmo del que Elena jamás hubiera imaginado posible en un hombre tan reservado. Y cuando la ceremonia terminó formalmente, se acercó a la pareja con los ojos húmedos, algo que Fernando después confesaría a Elena que jamás había presenciado en los 15 años que llevaba trabajando para la familia. «Hijo, Elena», dijo Ernesto, con la voz cargada de una emoción genuina, «quiero que sepan que, a partir de hoy, dejo de lado cualquier expectativa que tenía sobre alianzas empresariales, sobre matrimonios estratégicos, sobre cualquier cosa que no sea esto. Amor verdadero, del tipo que resiste las pruebas más duras. Elena, bienvenida oficialmente a nuestra familia, y quiero que sepas que mañana, cuando nos presentemos ante Constructora Internacional, no vamos a esconder nada de lo que pasó hoy. Vamos a presentarnos como lo que realmente somos. Una familia que valora la integridad por encima de las apariencias, y creo firmemente que eso, más que cualquier estrategia calculada, va a ser la razón por la que esta fusión sea un éxito. Semanas después, cuando la polvareda mediática finalmente se asentó, cuando Rodrigo enfrentaba cargos formales por fraude que lo mantendrían lejos de cualquier posición de poder durante muchos años, y cuando Camila, despojada de la posición social que tanto valoraba, había desaparecido por completo de los círculos que alguna vez la habían idolatrado, Elena y Diego se sentaban juntos en el jardín de la nueva casa que habían elegido construir, lejos de la ostentación excesiva, un hogar sencillo pero lleno de calidez, exactamente como ambos lo habían soñado desde el principio. ¿Alguna vez te arrepientes de haber revelado quién eras realmente?, preguntó Elena una tarde, mientras observaban juntos el atardecer desde el porche, con la mano de Diego entrelazada firmemente con la suya. «Jamás», respondió él sin dudar, «porque la verdad, por dolorosa que a veces resulte revelarla, siempre termina construyendo algo mucho más sólido que cualquier mentira, por bien intencionada que sea. Y contigo, Elena, descubrí que el amor verdadero no necesita fortuna, ni apellidos poderosos, ni ninguna de las cosas que el mundo suele valorar. Solo necesita a dos personas dispuestas a elegirse mutuamente, una y otra vez, sin importar las circunstancias». Elena sonrió, recostando la cabeza sobre el hombro de Diego, sintiendo la calidez del sol de la tarde y la certeza absoluta de que, después de todas las pruebas, después de la humillación, las mentiras reveladas y las batallas enfrentadas juntos, finalmente habían encontrado exactamente lo que ambos habían estado buscando desde el principio. Un amor verdadero, sin condiciones, capaz de sostenerse por sí mismo, sin necesitar ninguna fortuna para demostrarlo, aunque como ambos sabían con una sonrisa cómplice, tener esa fortuna nunca estaba de más para construir la vida que juntos habían decidido merecer. Fin.